Con los magios me relajo y unas tainis nos chingamos. Bienvenidos todos. Buenas noches y bienvenidos una vez más a su podcast favorito de costumbre, de calidad, de alcurnia y qué bonito que es, Los Magios de Homero Archundia. El día de hoy me he reunido con mis hermanos magios, como ya es costumbre, para discutir un tema que va a estar buenísimo. Este tema sí va a estar muy bueno porque es un tema que creo que todos, al menos en México, por el contexto y por la sociedad, creo que todos sabemos que sabemos o creemos que sabemos, pero hay muchísimas vertientes, muchísimas variantes, hay muchos lenguajes inclusive que se utilizan para hablar de este tema. Es un tema muy bueno que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Jesucristo. Pero antes de abordar el tema, quiero saludar y felicitar y estar con mis hermanos magios que hoy me acompañan. Y tengo aquí a mi derecha a mi buen amigo Don Gusabio Edebo. ¿Cómo estás, Mr. Don Gusabio? Cumpleañero. ¡Cumpleañero! Mr. Monk, buenas noches a todos los magios. Contento de retomar las actividades. Muy feliz de compartir una vez más con ustedes, como lo hemos venido haciendo desde hace tanto tiempo, estos temas interesantes, chingones, que nos importan, que nos interesan. Pues nada agradecido con ustedes de este esfuerzo que hacen de acompañarnos. Y bienvenidos a los magios. Bienvenidos a los magios. Tengo a mi siempre buen amigo y estimado y querido Mr. Rich frente a mí. ¿Cómo estás, Mr. Rich? Bien, Monkey. Feliz de estar aquí en su programa, su podcast favorito para desestresarse en el tráfico. En el tráfico. En tu casa. En el carro. En el trabajo. O donde sea. Exactamente. Disfrute. Esperemos que les guste este tema. Y bueno, sin más, paso la voz. Don Justino, ¿qué anda haciendo? A ver, don Justino, déjese ahí. Buenas noches. ¿Qué pedo, pinche Monkey? Viene cuando quiere, viene. Ay. ¿Qué pasó, don Justino? ¿Cómo está? A toda madre, cabrón, ahora sí que un gustazo verlos nuevamente y me da un chingo de alegría poder estar aquí otro jueves con ustedes. Felicitar al Don Davo, que fue su cumpleaños de este cabrón. Es un gusabio con una lonja más de sabueduría. A huevo. Y ojalá que cumpla 100 años más este cabrón. Imagínate las historias que nos va a contar a los 100 años. A huevo. Chulada. Felicidades, pues, Don Davo. Felicidades, cabrón. Y festejándolo en este 420, que casualmente es el 20 de abril, el día de hoy, 420. ¡Qué casualidad! Y vamos a hablar de un tema muy, muy chido de Jesús de Nazaret. Un personaje que definitivamente pues cambió el mundo. Tanto que el día de hoy es 20 de abril del 2023. Nomás ahí se las pongo, o sea, 2023, ¿qué? Después de Cristo, cabrón. Entonces, sin extenderme más, paso la palabra. Hoy tenemos un special featuring acompañándonos para este tema que va a estar buenazo porque sabe mucho de ese tema, le va a dar un enfoque especial y usted la habrá visto antes quizá con Tom Cruise, pero hoy Lizzie McGuire acompaña a los magios. ¿Cómo está, Mrs. Lizzie? Muy bien, buenas noches a todos los que escuchan, buenas noches, magios. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto verlos, qué gusto volver a reunirnos. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo en diferentes modos, ocasiones y formas, y eso me parece tan genial, que estas coincidencias sean de una forma y de otra, pero que se sigan dando. Así es. Mil gracias. Y como siempre, mi estimado, querido y nunca bien ponderado Mr. Bulky, ¿cómo estás, amigo?
Bien, muy bien. Buenas noches a todos los que nos escuchan, a nuestros fieles seguidores que creo que nos quieren mucho. Hola, mamá. Nos quieren. Hola, papá. No, mi papá no me escucha. Creo. Entonces, No, mi mamá son no. otros seguidores, buenos amigos. Bienvenida, Lizzie McGuire. Qué gusto tenerte aquí. Tener a McMyer. Show me the money. otro en ese tema y en otros. Ojalá otra que película. vengas más seguido. Un enfoque diferente, un conocimiento adquirido de otra parte, de la experiencia, de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bienvenida. Pues como lo dijo el Monk, vamos a hablar de Jesucristo. Jesus Christ. Creo que en algún momento, como parte de los magios, tendríamos que hablar de este personaje. Si ya hablamos de Napoleón, que es muy nombrado en todo el mundo y lo pueden conocer, pues creo que Jesucristo es todavía más top de una personalidad. Si existió o no existió, pues va a ser parte del debate hoy, de ese Jesús histórico, de esas creencias. Más allá que vayamos a intentar, o aquí en este círculo o en algún otro lado, no es un intento de encontrar de- el hilo negro. de encontrar el hilo o de tumbar la fe de alguien o hacerle no creer, sino simplemente como iniciábamos en nuestro intro de la temporada pasada, es abrirnos al pensamiento crítico, al cuestionamiento, al análisis, y cómo este personaje, esta figura histórica o de mito, ha tenido una gran influencia dentro de la sociedad, tal cual lo dijo el Justino. Pues es un pilar dentro de un pensamiento, un dogma, una religión que viene a cambiar totalmente el mundo, la religión, guerras, estados, países, reyes, pensamiento, creencias, todo. Entonces, creo que nos vamos a enfocar en esa parte de lo que cada quien trae su información e investigado de esta figura. Quiero abrir con una frase de Neil deGrasse Tyson. Dice: no tengo idea si existe o no un Dios, y creo que ni siquiera la gente que es profundamente religiosa tiene la certeza de que exista Dios, y por eso le llaman fe, porque si estuvieras seguro de que existe Dios, no le llamarías fe, tendrías algún otro tipo de actividad. También hay una frase, lástima queríamos, hoy tenemos casa llena, que estuviera Mr. Kent, porque tiene una Una postura. particular. en los últimos tiempos tiene una postura muy extrema, o muy hacia ese lado, muy de fe. No, y Tiene el conocimiento también, ha sabemos estado que es una estudiando. persona que argumenta. Desde esa otra parte donde también existe Jesús, él hubiera dado una opinión muy... Sí, que era lo que nos interesaba que viniera, pues Lástima para que que también sea hubiera culo. esa contraparte, porque creo que también, pues aquí la mayoría de los que estamos somos no creyentes. No. Él daría el punto de vista religioso, que es el que tal vez Sí. aquí va a estar más teórico que práctico. Yo puedo ser la contraparte, si me lo permiten. Bueno, ¿Puede pues, ser Don Mr. Kent? No Ándale, creo. puedo ser No Mr. creo. No. No tanto así, pero El podría vato pensar sabe, el en la vato postura sabe, el igual. vato Igual de sabe. asquerosos. voy a ir con otra frase Ahorita de... te pones a... Por eso me acordé de Mr. Kent, porque voy a citar a Yuval. La religión la crean los humanos y no los dioses, y se define por su función social y no por la existencia de deidades, afirma Yuval. La religión es cualquier historia de amplio espectro que confiere legitimidad superhumana a leyes, normas y valores. Con eso podemos dar apertura. Me parece muy... Bueno, yo les diría de este cabrón del que vamos a hablar. Ahí la parte real, el Bull que ahorita lo empezó a abordar. Jesús de Nazaret provocó el cristianismo, que es el 28% de la población mundial, en diferentes grados de ese cristianismo. Más de 2.400 millones de seguidores. Los que más, los católicos, 1.350 millones. El obispo de Roma es el Papa, es su representante, ¿no? Su dirigente.
Ok, esa es su influencia del cabrón, que no es poca. Sobre el tema, ¿cómo que sería? Histórico-legal, de la realidad, de la existencia de este personaje. Ahorita les voy a hallar una pinche frase chingona, güey. Permíteme. Es el personaje histórico más influyente en la historia de la humanidad. Hay hechos históricos comprobables de que existió. Claro. El que fue crucificado y el que fue bautizado. Ujú. Esta es la frase. Aproximación al personaje real por falta de referencias confiables. Muchas de sus vivencias se convierten más en un acto de fe que en hechos históricamente Claro. verificados. Lo que no significa que sean falsos. No. Solo que no está suficientemente documentado. Sustentado, documentado, como los milagros, la resurrección, ¿no? Claro. Ok, Recordemos que, como bien lo dijiste, el Jesús histórico es del que quizás se tenga más documentación, que es, y la mayoría de la documentación viene pues de la Biblia, de las escrituras. Un documento histórico legal, como bien lo diría Mr. Kent, que se ha repetido por muchísimo tiempo, pero que al mismo tiempo, al ser repetido, también se ha modificado, se ha adecuado, se ha traducido. Es el libro más vendido, le gustaba era el libro favorito de nuestro expresidente. Entonces, es un documento histórico legal. Pues eso era, güey. Pero es un documento histórico legal, como bien lo diría Mr. Kent, que da fe, que da testimonio, pero que también es donde se basa y donde empiezan las contradicciones históricas legales también, ¿no? Este Jesús de Nazaret, o este Jesús histórico, bueno, van a ser en el año 0, obviamente, ¿no? Cuentan los propios evangelios. No en el año 0, pero nace en el 749 a partir de la creación de Roma. Ok, mira, esa es otra. Nace bajo el imperio de Octavio Augusto. Tú eres como los rusos que traían otro calendario. Es que eso es hasta después. Hay otros datos. Eso es hasta después, Claro. cuando ya se modifica el tema de la contabilidad. De la Y que historia. se va a modificar años. Justo eso iba. Esta historia narrada del Jesús histórico va a comenzar a escribirse décadas, probablemente después de que los hechos sucedieron. Narradas por terceras personas. Primero recogidas por historia verbal, que tú sabes cómo cambia la historia verbal. Entonces, sí tenemos, o de este Jesús histórico, creo que es del que existe más documentos históricos legales, más pruebas que seguirían el método científico, pero al mismo tiempo, pues también son muy poco, ¿cómo decirlo? Para no decirlo de manera errónea, han sido muy modificadas. Han variado, han sido adecuadas, se han adecuado, como todas las historias, se han ido tropicalizando, se han ido adecuando, este Jesús, que parte del histórico, bueno, es Dios o es considerado Dios por medio mundo y por 12 religiones y otras tantas más. No con ese nombre, pero sí con ese concepto y derivado del mismo ser y de las mismas documentos históricos legales. Entonces, Pero ahí la importancia. Además, si me dejas interrumpirte sobre eso que dices, en los registros, lo dijimos en los vikingos. Los vikingos, a diferencia de los romanos, incluso de los reyes o de si era Ragnar o otros cabrones, había variantes por ese problema. Lo dijimos aquí, porque los vikingos no tuvieron registros, no fueron registrando su propia historia. Cuando aquí hemos hablado de los romanos antes de Cristo, hablamos de la monarquía, de la república, muy bien datado, del rey, de cómo se llamaba el rey, el hijo del rey, siempre fueron creando un registro. Claro. Más que legal, pues el ya contar era legal, historias, sí, de legal. una manera legal. Y lo escuchaba en otro podcast, también analizando la historia de Jesucristo. No tan bueno como los Dice, magios, pero...
Pues Jesús, no hay contrastes. Casi de cualquiera, piénsalo de Octavio Augusto, del César, de Cleopatra. Siempre hay contrastes de los personajes. Hay claroscuros, grises, y de Jesús no lo hay. Porque, como tú lo mencionas, no se escribió nada hasta todavía, creo que 79, 80 años después de su muerte. Sí. Entonces, ¿quién iba a registrar, solamente como pensamiento crítico, el nacimiento del hijo de un carpintero? Sí. Absolutamente nadie. Es que ahí radica la diferencia, porque de todos los personajes que mencionas, estamos hablando de gente gobernante, políticos, de la era del tiempo. Y Jesús particularmente era el hijo de un carpintero, y la postura que termina tomando en este plano es de líder espiritual, guía espiritual. Entonces él no fue un gobernante, él no fue un presidente, él no fue un líder de un país, él era un líder de una creencia espiritual. Y entonces eso creo que es lo que no permitió que se dieran registros de manera más oportuna respecto a su historia. Y precisamente hablando de eso, de lo que acaba de decir Monkey, es que existen tantas posturas respecto a la figura. Por eso es un personaje sumamente controversial, porque tiene muchas formas de verse, precisamente por lo místico que representa su nacer, su actuar en este plano, y el no tener documentos que lo solventen. Claro. Así es. Tienes toda la razón. Iba a decir algo. No sé si quieren avanzar, si vamos Sí. a relatar sobre los hechos, Sí, sobre sí, lo si me atribuible permiten, o... Exacto, o sea, si me permiten ir hablando de la historia que se dice ya, como lo dijimos bien en la introducción, verdad, mentira, ahí más o menos, realismo mágico, ¿no? En todo, ahí está. buena la historia. También con Jesús, está chingona su historia, güey. Según el Evangelio de Mateo, Jesús nace en tiempos del rey Herodes, en Belén de Judea, a pocos kilómetros de Jerusalén. Aquí ahorita les voy a citar a dos fuentes de esos cabrones que son de los que se reconoce que escribieron, que hablaron, que son por lo menos de la misma época, güey, para decir, Son del calibre. medio confiable la fuente, ¿no? Ahí nace de María y José. María virgen, concebido por el Espíritu Santo. María queda virgen. José, linaje de Abraham y del rey David y del rey Salomón, también trae ahí su árbol genealógico, del que fue su tutor, no su padre. Él lo crió y lo cuidó. Porque según la tradición o la historia, no es historia engendrado. religiosa. La historia Sí, sí. religiosa, Pero claro. hay que hacer hincapié Sí, que esa que conocemos es la historia de la religión, Sí, esto... que es lo que cuenta cómo es el nacimiento de Jesús, cómo es sí. que se escoge a sus padres, cómo se le anuncia a su madre, Este es el Evangelio de Mateo. y de qué la gira el José. A ver, Sí. Inclusive, coincide, ya lo platicaremos después, coincide con muchas otras historias que comparten exactamente las Pero mismas todas con el condiciones. tono religioso. Todas son religiosas, exactamente. Sí, también tómalo del Evangelio de este cabrón. De quien lo dice. Sí, exactamente. Herodes alterado manda matar todos los niños menores de 2 años. Reina Valeria. El ángel le dijo a María, le dijo a Jesús, a José, a todos se les apareció para decirles, güey, no la desprecies, güey. Es el hijo de Dios. Va a ser el hijo de Huyen Dios. y regresan a la muerte de Herodes a Nazaret. Huye la familia, ya saben, lo de los Reyes Magos. Les quiero decir algo de los Reyes Magos. Está perro, güey. La pinche historia es una chingonería. A los 12 años dejó sorprendidos a maestros judíos en el templo. Pues que ya desde ahí, poco de su infancia, pero que desde los 12 ahí andaba ya. Una de las, obviamente el Cristo religioso, de Ya las... daba clases. Sí, ya Exacto. andaba. Clases a los adultos. Dejó sorprendidos a los maestros judíos, Claro. que los cuestionó y la chingada. Una sabiduría inexplicable y asombrosa en esas condiciones. No No común en un niño común. de esa edad y con un conocimiento Y particularmente de esa espiritual. época, sobre todo de esa Exactamente, época. Exactamente. Claro. Porque como ustedes lo mencionan, ¿no? ¿Cuándo se empezó a hacer un informe o escrituras? Hasta después de que su muerte, ¿qué fueron? Sobre él, sí. 80 años después como de 80 ese? años después de que O sea, muere. Sí. Algunos, pues. ¿Sí cachas ahí el tema? Ok. Jesús adulto. Bautizado en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista. Que ya llevaba, también tenía ya su
Otra figura fama. histórica que le permite al Cristo histórico ser ubicado. Entonces Sí. ya son dos a los que estás buscando, ya son dos. Hay más referencias. Y donde empiezan a desdibujarse estas historias religiosas, donde ya no cuadran algunas cosas, ¿no? Porque entonces Juan el Bautista nació en cierta época en la que no sitúan a Jesús, Sí, cosas sí. así, Ya ¿no? se empieza a situar todo en un contexto histórico bien interesante. Que esta no se dice tanto, pero sí, te metes a leer, ves que sí. Tentado en el desierto por el diablo, ya desde ahí. Esa es buenísima Andaban la probando. cuarentena, por eso no comemos pez, o bueno. Junto al mar de Galilea, Con conoce pescadores, Simón, Pedro, Simón, que se llamaba Pedro, Simón y Pedro. Andrés, y los hace pescadores de hombres. Son pescadores, ¿quieren ser pescadores de hombres? Y Los no hace, me dejes fuera Judas. Ahí los hace pescadores de hombres. lo místico y lo simbólico acerca de los seguidores, los 12 seguidores, el rol de cada uno, cómo los Sí, encuentra, no, cómo los recluta, ahora sí que hasta las formas de ser de cada uno tienen mucho que ver. pinche ¿no? historia. El nombre, Pedro, la piedra, ¿sabes? Todo lo místico es muy No, interesante. tiene un chingo de simbolismos y cosas muy cabronas. Eso está muy interesante. Lo empezaron a seguir y empezó a predicar la palabra de Dios. El sermón de la montaña, donde dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya empieza de pinche comunista alborotador. Escogió a sus 12 apóstoles: Simón, Pedro, Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Judas Tadeo, y Simón el cananeo, y Judas Iscariote. Eso da para otro podcast de Judas. Sí, no. Ese es otro tema. Todos pinches muy son bueno. personajes que cada uno tendría su pinche historia extraordinaria. Ese en particular, ¿no? Sí, otro día, las dos versiones que hay de Judas. Está muy cabrón. Está muy cabrón. ¿El Ahorita, mejor amigo o el amigo traidor? claro, eso es un tema Judas. Fue a Jerusalén a la fiesta de Pascua, ya haciéndole de pedo. Fue aclamado y expulsó a los mercaderes del templo, porque mi casa es casa de oración y lo han convertido en una cueva de ladrones y les hace un cagadero. La comunidad judía molesta. Vemos muchas cosas así como de pinche vato alborotador, cabrón. La comunidad judía se molesta. Lo vende Judas por 30 monedas. 30 monedas de plata. Me viene aquí un poco de lo que decíamos de Judas. No le dice el cabrón: a ver, güey, cuando empezó esto te llamábamos hombre, y ahora eres el hijo de Dios, cabrón. ¿Y qué pasó? Dice: O ¿en sea, qué momento? hay un momento, esa no me la sabía bien, o sea, Sí, hay un pues, momento en el Hay que... un momento en la escritura donde se dice que el reclamo se lo hizo Judas respecto a la última cena. Respecto a que en qué momento Sí. brincamos de ser aquí mi compadre el Richie y ya alabado Ya me sea estás Dios. hablando del hijo de Sí, Dios. te llamábamos hombre, empezamos esto juntos, cabrón. ahí Yo es cuando le contigo. dice, tú me vas a traicionar. En la última cena. Mira, tú eres el que te está saliendo, ya vi. Tú eres el que se está viendo Tú eres fuera el del que hoyo. está viendo Es fuera del hoyo. justo lo que sigue. La última cena, primera Eucaristía también, donde empieza ese mensaje de la carne de mi carne y la sangre de mi sangre. Seré traicionado y negado por dos de ustedes putos. También les dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Duermen orando en Getsemaní. Se agüitan, dicen: no, ¿cómo te vamos a traicionar? Judas le dice: tú querías, puto. Ya. Se pone cabrón. Duermen orando en Getsemaní. Y viene la faceta más humana, donde acaba, Y dices, ay, güey, se me hace que... dame chance. donde pregunta: oye, le pregunta a su padre: Donde tiene una confronta con su sombra. ¿de qué pasó, cabrón? ¿Me vas a dejar de ver? Ya la ve en serio, él ya sabe lo que va a pasar. ¿Ya me vas a dejar morir así, cabrón? ¿Eso es lo que quieres de mí? Hay una escena muy chingona que yo la segunda o la tercera vez que vi la película, como que le puse más atención, en la de la pasión, no sé si han visto la de Mel Gibson. Hay una escena en donde el que representa al diablo El bebé. está cargando al bebé. Claro, la Está escena- cargando al bebé. Entonces,
yo no le había prestado atención del mensaje. Es, mira, cabrón, ¿no que eres el hijo de Dios? Cualquiera protege, porque creo que en una de las escrituras se lo dice. Cualquiera, si en verdad eres el hijo de Dios, cualquiera protege a su hijo. Nadie manda a pasar esto que vas a pasar a su hijo. Ve como yo, que dice que soy el ángel caído y el más culero de los culeros, a mi hijo no lo estoy haciendo pasar eso. Brutal. Y está muy buena esa. Es una de las mejores escenas. Brutal su angustia. Simbólica. Su angustia cuando se acerca a su muerte, pero acepta. Acepta su destino. Beso de Judas, así, con un beso, cabrón. Es como me vas a traicionar. Lo señala. Dices, este güey es al que bese. Qué gay va. Lo llevan con Caifás. Pregunta. Para encender a la muchedumbre, Caifás, de los judíos emputeados por su templo pateado. ¿Eres el Cristo? ¿El Mesías? ¿El Hijo del Dios bendito? Sí soy yo. No, se rasga las vestiduras de cabrón. ¿Qué más quieren? Hereje. ¿Qué más quieren? Se le condena y Pedro lo niega. Peleas de dialéctica, güey. Es, a ver, tú estás haciendo declaraciones. Ustedes se deben de acordar de esa frase que yo le decía mucho a los inicios de cuando... No cuando nos conocimos, cuando tuvimos otra oportunidad de coincidir, que yo decía, si Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿qué espera uno de la vida? ¿Qué espera uno de esto? Y lo hizo rey de su iglesia. ¡Ojo! Se la fió. La condición humana, hermano. Hemos visto que la historia está llena de traiciones, ni modo que la historia Pedro, del hijo de ¿Estás Dios. diciendo que negó a Jesús porque se quiso La salvar? traición. Se quiso salvar. La Termina traición. llorando porque dice, sí es cierto de lo que dijo este Y me cabrón. la cantó hace supo? nada. ¿Cómo supo? Que iba a ser yo un culero, el güey llevándoselos la chingada. Por Ni su yo me propia lo hubiera puta creído. Si seguimos Ni- el rol de lo que estás contando, pues ahí es donde viene la siguiente afirmación. Y aún así, lo hizo rey de su iglesia. Ah, por su propia vida lo salvó también al cabrón. ¿Tú lo hubieras hecho? Tú, no, que me crucifiquen contigo, carnal. Pero es que Jesús quería que Pedro se llevara el mensaje. Ok, buen mensaje. Muy buen mensaje del cabrón. Se lo llevan con Poncio Pilatos, de quien hablamos. Procurador romano, provincia romana. Era el gobernador, ¿no? En ese momento. Recuerda que eran Como el presidente municipal ahorita. el encargado de la guarnición. Los romanos permitían tener su propia organización política y cultural. Por eso existía el rey Herodes, Poncio Pilatos. Por eso Poncio Pilatos fue el prefecto de la provincia romana de Judea. Ese fue su título. Exactamente. Provincia romana. Por eso existe incluso el rey Herodes. Hay un rey dentro del imperio. ¿Cómo puede existir eso? Recuerden cuando hablamos de los romanos. En un momento, el rey de uno de las últimas resistencias griegas es el que estaba chingui, tenían que estar yendo a calmar y nunca se calmaron. Porque permitían siguiendo. Entonces, Poncio Pilato en un momento dice, ese pedo no es mi pedo, güey. Allá quieren tener rey, que el güey trabaje. Y dijiste que es judío. Llévalo con el rey de los judíos. No es mi pedo, güey. Allá. Me Eso lavo fue las el manos. Jefecito de provincia romana, Poncio Pilatos. Jefecito. No lo haya culpable y pregunta elegir Presidente municipal de San Pedro de los Aguares. liberar a Jesús o a un conocido criminal llamado Barrabás. Liberen a El buen Barrabás. Barrabás. Liberen a Barrabás. El vato se lava las manos, otro más. Otro más se lava las manos. Y dice, bueno, ¿yo qué, cabrón? Crucificado. Cuando esté muerto, yo andaba en Colima. Sí, se lavó sus manitas. Crucificado. Texto, Inri, el rey de los judíos. Aquí está el rey de los judíos. Último momento antes de morir. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Flaqueza de La condición. una pinche cosa. Naturaleza humana. No de un dios, de un personaje muy cabrona la pinche No historia. podía ser así. Para que en verdad pudiera ser una deidad, tenías que contrastarlo. Por favor. Para elevar. ¿sí? Por favor, muere, pero ahí no queda su historia, güey. Enterrado, cueva tapada. Resucitó al tercer día. Según las escrituras. Según las escrituras, por supuesto. Está sentado a la derecha. Sí, subió al cielo. Se fue desapareciendo Sí. y ya no lo vieron. Durante 40 días se les apareció a sus discípulos. Seguía mandando sus mensajes. Ascendió, se sentó a la derecha del Padre. Ok. Creo que
por ahí le puedo dejar ya la historia Sí, histórica. Esa es la historia conocida Sí. de Jesús, la que conocemos todos, Sí. creamos o no, Sí. en temas Está. religiosos. Ahorita Al menos esos datos que son muy relevantes. discutiremos, ahorita te voy a decir de los datos. Hechos históricos comprobables que existió. Lo reconocen todos. Son fácilmente desechables los que dicen que no. Lo crucificaron Sí, fue crucificado. y fue bautizado. De eso hay registro. Aparte de los evangelios. Sí, pero religiosos de otro tipo que no sean de índole religiosa, sí existe un asentamiento histórico. Sí, de esos cerros. quiero justo decirles esto. Fuentes, documentos cristianos y cartas de los apóstoles, especialmente las de Pablo. Es lo que más se sabe este güey. Uno que citó ahorita Bulk, son dos de los historiadores que coinciden más en tiempo. Flavio Josefo, judío, periodo de Pilatos, el cabrón. Y del otro lado un romano, Tácito, que además desdeñaba a Jesús y hablaba mal de él, entonces menos iba a mentir sobre su existencia, cabrón. Cerca del periodo de Jesús, no tanto como Flavio Josefo, más, pero también. Más alejado. Bautismo, testimonios múltiples y en su tiempo y su crucifixión. No sé, quieran profundizar. Déjame No. Les voy a, traigo una parte, si me permiten, se las voy a leer sobre lo que escribía Flavio Josefo, no sobre la parte de esto que conocemos de la Biblia, lo que nos acaba de presentar el Daivo, ¿no? Esos seguidores, esos apóstoles, esos que no sé si sabe o no lo que dijo. ¿Fue crucificado? Quizás sí. ¿Fue esto? Quizás sí. ¿Fue bautizado? Dice, en Jesucristo se mezclan dos figuras distintas, una divina y otra terrenal. Por un lado, la construcción mística de Cristo, el ungido o el Mesías, y por otro lado, un artesano estudioso de la ley judía que predicaba la llegada del fin del mundo y el reino de Yahvé en la tierra. La investigación considera que la figura de Jesús como personaje histórico es factible. Se trata de un hombre con un perfil bastante común en la Judea de comienzos de esa época. Un estudioso de la ley judía que intentó convencer a sus conciudadanos de que el fin del mundo se acercaba. Ojo, el fin del mundo en aquella época era entendido por los judíos como la llegada del reino de Yahvé en la tierra. De esa manera se produciría la reunificación de las tribus de Israel y comenzaría una nueva era de esplendor. Las historias que aparecen en los evangelios, con errores, incongruencias y retoques posteriores, son la prueba de que dichos relatos se basaron en un personaje real. Por simple economía, si alguien hubiera ideado un personaje ficticio, habría creado una historia más perfecta. El fracaso de Jesús en su propósito de convencer a sus conciudadanos de que el reino de Yahvé en la tierra estaba cerca, lo condujo a su muerte en la cruz por atentar verbalmente contra la ley romana y el emperador, pues éste no tenía cabida en el nuevo reino que anunciaba Jesús. La segunda figura que podemos asociar con Jesucristo en una construcción mística, Cristo, el ungido, creada por Pablo de Tarso, tiempo después de la muerte del Jesús histórico. En este caso, esta figura elige morir en la cruz como sacrificio para la redención de los pecados. Históricamente es posible aceptar la primera figura, como conocemos, varios predicadores de la época con las mismas características. La existencia de la segunda figura es materia de la fe y no de la historia. Ambas se fueron entremezclando en el personaje del Jesucristo canónico. Ese hilo, si quieren se los paso, lo leí hace tiempo y me gustó mucho sobre Flavio Josefo escribe, trata de investigar esta parte de la historia y de distinguir entre el Jesús histórico legal y el Jesús, la figura religiosa, mito, ¿no? Religiosa, mística. De todo lo que se van añadiendo. Ahorita más adelante les presento, se crea todavía después de la muerte de Cristo el tema de la Trinidad. Exacto. No es a su muerte. El tema del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es después, cuando se anexa a estos escritos de la Biblia, que son los evangelios.
que son 4 libros y después 27 que se le integran, que son los de Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Que esa sigue siendo la línea religiosa porque es donde su figura representa el Hijo del Padre. ¿De cuál Padre? De Dios. Entonces todo tiene que ver con esa trinidad religiosa. Okay. Y existe la otra postura o la otra historia de Jesús, donde es Jesús el hombre. Y Jesús el maestro ascendido. El Jesús que habla de energía. Y ese Jesús en esa otra historia es un hombre. Y es un hombre que no muere en la cruz, y es un hombre que tiene una mujer, y es un hombre que se reproduce y tiene un linaje, y eso permite todavía otra historia respecto a la postura de ese hombre que no tiene nada que ver con el tema religioso. De hecho, es un tema que la gente que pues maneja el tema religioso la repele absolutamente, pero dicen, claro que eso no es verdad, y por supuesto que él no tuvo hijos, y él no tuvo mujer, y él no tuvo nada, y él no tenía esfínter, yo creo. Pues es que rompe con el esquema de la deidad, ¿no? Es parte de lo que estaba yo leyendo precisamente, que la religión, el catolicismo, pues no niega todo eso, precisamente porque se basa en teoría, pues. Bueno, en una teoría que inclusive se ha repetido muchas veces a través del tiempo, en muchas latitudes, en muchos espacios de tiempo, que tiene que compartir ciertas características, que tiene que compartir, que inclusive esta historia del Cristo histórico, como bien lo decía Bulk en lo que nos compartió, la van adecuando y la van modificando, tomando como base o como centro una persona o un ente histórico comprobable y adecuándolo, cambiándolo, por ejemplo, el nacimiento, cambiándole si tuvo o no tuvo descendencia, muchas veces, muchas de las cosas, pero compartiendo muchas cosas con otras deidades que ya se habían visto, que se han visto como en la figura como de Horus, que se ha visto en la figura de Mitra, que se ha visto en la figura del propio Buda, de Dionisio, exactamente, de Atis, de Krishna, de Heracles y muchos así, ¿no? Que se han repetido, pero que van a compartir estas mismas características. Sí, desde esa corriente, hablando desde la corriente de pensamiento donde se cree la espiritualidad desde el tema de la energía, no desde el tema de una deidad. Pues Jesús era un hombre. Jesús era un hombre. ¿Y cuál era la gracia infinita de Jesús? Jesús tenía habilidades de su ser desarrolladas, que era lo que en los religiosos se llamaban milagros. Sí. Entonces, lo que dice Rich respecto a que si tú le metes el tema humano a Jesús, donde tiene esposa, donde se emborracha, donde la caga, grita, se encabrona, pues se le quita lo Dios, ¿no? Porque un Dios se supone que no hace eso, ¿no? Entonces un Dios es divino y brilla. Exactamente, rompe entonces, la divinidad. Exactamente, entonces para el tema de la línea, del Jesús de la línea religiosa, pues eso no es posible. Él tiene una historia y una forma que es la que nos acaba de compartir el Debo, pero la otra historia de Jesús es donde Jesús tiene una frecuencia vibratoria diferente al resto de la humanidad y eso lo hace particular. Una frecuencia vibratoria que baja a este plano a tener una experiencia humana y su frecuencia vibratoria le permite hacer los milagros que hizo. Esa es la otra teoría de Jesús. Y que de ahí viene la frecuencia crística, de ahí viene lo que se llama conciencia crística y la frecuencia de Cristo, que es sumamente elevada. Por eso una persona que vibra, hablando, me voy a ir a Tesla. ¿Qué decía Tesla? ¿Quieres entender el universo? Trátalo desde términos de frecuencia, energía y vibración. Ondas y vibración. Partiendo de ese precepto. No solo Tesla lo maneja así. Hablo porque es el más famoso. Inclusive, digo, ya hoy en día, pues ya podemos. La física más actual. Exactamente, o sea, ya nos podemos ir a la ciencia. como una vibración. Claro. A la parte más elemental de la materia. ¿Cuál era la gracia de Jesús hombre? Su vibración. Sí. Y eso le permite tener un conocimiento del mundo, del universo diferente al que tenían todos. Por eso el asombro de los maestros en el templo. Y podríamos decir desde esta línea que totalmente la historia quedó tergiversada. ¿Por qué? Porque entonces cayó a un tema religioso donde él tenía que ser una deidad, no un hombre. Porque si es un hombre como tú y como yo, pues entonces ¿cómo te alabo? ¿Cómo te creo? ¿Cómo puedo ser
tu súbdito, ¿cómo puedo creer en ti si tú eres igual que yo? Y nunca se habló del tema energético vibracional de Jesús, en el cual él sí era un humano como nosotros, con una frecuencia diferente. Este concepto o en esta línea de pensamiento, ¿cabe la repetición? ¿Cabe el tener varios? Por ejemplo, que se dé como el Buda, o solamente se adapta a lo mismo, a lo que hemos visto que se adapta como la historia del mismo Buda, del mismo Prometeo, o sea, esta historia que ha servido de cohesión. Recordemos que aquí hemos visto que la historia... Yo voy a ir a lo que iniciamos un poquito, lo que dice Yuval. Es la necesidad del para allá hombre iba. para de contarse formar... una historia. A eso iba. Recordemos que nos formamos Jesús, como sociedad reunidos en fogatas, platicándonos historias, cabrón, cohesionándonos. Porque somos una sociedad y hemos evolucionado inclusive en sociedad, compartiendo. Por eso el lenguaje ha sido tan importante. Por eso las peleas de Jesús contra los patriarcas en la iglesia eran peleas dialécticas, donde yo te orillo a que tú afirmes que eres el Hijo de Dios para entonces acorralarte y decir, él lo acaba de afirmar, es herejía y merece morir. Exactamente, entonces, pero... En este pensamiento, en el que contempla, ¿cabe la repetición? ¿Cabe el que, ok, fue un hombre, entonces han sido muchos más hombres los que han tenido esa vibración y bajan? ¿Son entes especiales? ¿Cualquiera se puede acceder a esas vibraciones? ¿Cómo funciona? Ha habido más maestros ascendidos, no ha sido el único hombre en la tierra que ha tenido una vibración alta. Como Buda, Mitra, Prometeo. Como Saint Germain, como pues todos los que son maestros ascendidos. Pero, ¿por qué repetir la historia? ¿Por qué repetir las coincidencias? ¿O son características que se repiten? Más allá de si sus madres eran vírgenes o yo, que se repiten en la historia, en todas estas personalidades, como tema, como la dialéctica. Por el tema vibracional, exactamente. Porque esa condición de apertura mental, de conocimiento interno, de sabiduría interior, les ha permitido a todos esos seres tener ese tipo de argumentos frente a las situaciones de la vida, que es todo lo que han compartido todos ellos en su paso por la tierra. Porque es lo que abríamos a debate, pero Bulk y yo. Podría nacer de una correlación o de una característica que comparten en todas las latitudes, que es cómo nos formamos como sociedad. Todos empezamos reunidos en fogatas relatándonos historias. Las mismas historias, las historias que nos hicieran, uno, sentir seguros. Dos, las historias que nos permitieran tener control y orden dentro de nuestra realidad y nuestra sociedad. Algo que nos permitiera los acuerdos, la magia, los hechizos de los que hemos hablado. Eso los formamos en sociedades que primero fueron micro y trascendieron a lo macro. Las coincidencias pero Pero es coincidente, creo que te agarro el hilo de lo que estás queriendo abrir al debate. Se centra en, lo dijiste, en los micros, en los macros, en los pequeños pueblos, en los grandes, las ciudades. Roma fue un gran imperio, y desde las tribus más pequeñas es inherentemente humano, y de las sociedades, centrar el poder en alguien. Y creo que la parte de la vibración te la otorga el poder, el conocimiento, la sabiduría, y quien la ejerce. Y la sociedad o las personas o el pueblo te la otorga. Y decide creer en ti como el gran líder que tiene el espíritu del león o del oso, o Jesucristo, o Robb Stark, que se convertía en lobo. Porque la gente dijo eso. Porque ellos necesitaban creer eso, los soldados, la sociedad, para creer que hay algo que me puede salvar, que me puede proteger, alguien que llévalo a la política, y hoy es en día eso, el cabrón que está arriba, que tiene acceso a eso y que me puede salvar.
Cuando tú tendrías que entender que el único responsable de que tú te salves eres tú mismo. Tu sabiduría, tus esfuerzos, nadie va a venir a salvarte. Pero dentro de la sociedad, creo que es esa parte la que te otorga, ya en el tema ahí sí yo sé menos, pero te otorga energía, y yo solo vi, que otros crean en ti, o que tú eres la figura que... Pero mira, se acaba esa figura y va a ser otro. Por eso la repetición tiene que ser otro. ¿Por qué? Porque el que ya se fue al pozo ya no existe. En este caso es diferente. Porque se crea la figura. Ahorita les voy a pasar unos datos. En este team te vas al cielo, güey. Ahorita sí les voy a pasar unos datos del tema de cómo se construye. Porque, como lo dijo Lizzie McGuire, se construye de otros cabrones que sí se escribía o había escribanos de los emperadores. Voy a hablar de Constantino y voy a hablar de... Fíjate que nada más quiero agregar yo algo. Dale. Yo estoy de acuerdo en lo que dices y cómo puedes encumbrar a una persona y hacerla. Tú desde abajo como pueblo. Pues eso lo vemos todos los días. Y en la política es la cosa más común. Yo cuando hablo particularmente del tema frecuencial vibracional estoy hablando de un político podrá ser muy famoso pensando, ¿no? La gente puede creer profundamente en él y que lo va a salvar y que es un mesías, pero un político no cura a un enfermo. Ajá. Eso no lo puede hacer. Estoy hablando de las particularidades de las cosas que hacía Jesús. No, hablando de Jesús y de las cosas que Jesús hizo en esta tierra y desde lo que se habla, y por eso se le llamó deidad. Precisamente la gracia de Jesús no fue solamente que se paró y dijo que era el rey de los judíos o todo lo que nos contó el Davo. Son las cosas tangibles que esa gente en esa sociedad vio de él y por eso consideraron que era un dios. Porque hacía cosas que los otros no hacían. Revivir a los muertos. Levantar a Lázaro o todos los milagros documentados que hay que él pudo hacer, que se le llaman milagros, que era lo que yo decía. O sea, ok, pero ahí nos estaríamos enfrentando a dos cosas. Uno, como ya vimos, son documentos históricos legales que no se han preservado como... La manera más fehaciente ha sido la historia oral transmitida. ¿Ok? Cualquier milagro podría tener su explicación. Cualquier milagro podría provenir de una situación aderezada de muchas cosas. Es que yo desde una situación real. Milagro. A mí no me parece que es un milagro, honestamente. O sea, yo hablo de milagros porque así está documentado como tal. Situaciones. A mí me parece. Situaciones son que pudiera movimientos de energía solo hacer que él. Solo acceder a alguien que puede hacerlo, punto. que Tiene puede esa hacerlo. habilidad, Que es una puede habilidad, hacerlo, exactamente. puede hacerlo, Que es una habilidad. Por ejemplo, revivir a Lázaro. Porque digo, convertir del vino al agua podría haber pasado muchas cosas. Pero revivir a Lázaro, hay maneras, hay 1000 historias de muertos resucitados, de condiciones en las que estaban muertos. Había usanzas antiguas en las que, ¿saben? ¿Han escuchado la de salvado por la campana? Sí. Antes, era, en algunas situaciones era obligatorio enterrarlos con un acceso a una campanita, porque había una situación en la que una condición médica los enterraban vivos y a los días revivían, reanimaban. Imagínate en condiciones en las que la ciencia está, ¿cómo crees que catalogarías una reacción paranoica? Dices, este está poseído. Pues igual cuando tienes un desmayo, cuando estás catártico, cuando sufres un shock diabético, muchas cosas. Es que partiendo de ahí es sumamente complicado, precisamente porque no existe una manera de poder, no hay un documento que te diga, o sea, simplemente como dices, es la información que es se la información. pasó de boca en boca. Mi comadre vio que le dolía y no le duele, y eso es una verdad, claro. A mí llegó y me tocó y me dolía y no me duele. Y para eso es una verdad, claro. Para la señora es un milagro. Podría no ser. ¿Vale? Entonces, por eso te digo, si en eso, a las cosas que yo me enfrentaría, cabe la repetición. ¿Por qué? Porque durante la historia, durante todas las civilizaciones conectadas y no,
que están conectadas como con la condición humana. Excelente. Con eso estamos conectados todos. Pero durante la historia y en cosas en las que no se debería de haber una conexión, existen coincidencias. Coincidencias históricas, de características, que ¿de dónde podrían surgir? De estos relatos, provienen de la misma condición humana. Estos relatos que nos contamos tienen que satisfacer las mismas necesidades. Nos lo vamos a contar de una u otra manera, pero vamos a compartir características. Todos los humanos queremos sentirnos más seguros. Imagínate cuando no en la comunidad en la que vivimos, reunidos alrededor de la fogata en el pleito, no sé, hace 7,000 años. ¿Qué te dices Lo que para pasa es que siempre va a haber una dualidad en la corriente de pensamiento. Y eso creo que es correcto porque representa la polaridad de este mundo dual. Entonces, por un lado va a estar el lado racional del que tú me estás hablando, que me queda claro, donde el ser humano necesita, requiere, en la explicación. requiere creer o requiere que le expliquen o requiere, y está O el requiere otro creer, lado claro. donde yo te puedo hablar del tema energético, donde todos estamos conectados. Entonces por eso viene la repetición, porque entonces no solo nace uno así. Tú me preguntabas hace rato, ¿y eso puede acceder cualquier persona? Sí. Y la repetición, Sí, pero digo, no lo es un hemos tema de visto. aquí, digo, es un tema muy extenso, pero La repetición es la única característica que se repite en la historia. exactamente, o sea, el tema vibracional, digo, no ha existido un documento que alguien, la frecuencia vibratoria de Jesús está documentada, eso sí está documentado. ¿Cómo es eso? Pero, ¿Cómo está documentada? sí hay ¿Cómo documentos puedes que saber hablan. la frecuencia vibratoria de alguien para empezar? Sí se puede medir. De hecho, hay personas, o sea, han hecho estudios y depende del estado depende del humor de la persona, les miden el la frecuencia vibracional. Y hay gente que dice que la gente más feliz, o sea, los estudios han dicho que la gente más Sí, feliz sí. es la gente que vive en frecuencias más altas. El tema es que si yo te hablo quién podía medir una frecuencia vibratoria de Jesús, no tiene ninguna validez en el mundo del conocimiento, porque no lo dice un médico. No. Pero lo dice un chamán, por ejemplo, lo dice una persona que se dedicaba al tema energético. Debe haber características comprobables. Es que de ahí deviene la condición de Jesús de cómo podía tocar a alguien y ese alguien se sentía mejor. Vámonos más al fondo. No necesariamente porque yo te toqué, te curaste o ya se te quitó el dolor de panza, Te no, transmitía. porque te transmitía la vibración. Ajá, Exactamente. Toma, güey. Güey. Imagínate. Como lo que se hace ahora sí. con las terapias Tiene alternativas. razones físicas. O sea, estamos hablando de Tendrías que físicas decir que donde- no las leyes de Newton. Si todo está vibrando. Es un tema y el vibracional. movimiento ¿Sí me explico? inicia el No. movimiento y o sea, tiene que pasar. O sea, O eso. sea, se pasa, no era un Claro. tema de yo soy y entonces yo aquí te agarré y ya te quité el torzón. No, es Si que es eres un tema movimiento, vibracional y algo donde tú mueve te... algo Por eso más. los registros que existen dicen es que yo me acercaba, o sea, los que escribieron en ese tiempo. Pensemos que es un tema personal, como dices tú, no tenemos cómo comprobar y el que estaba ahí lo escribió como pudo. Y lo que el Dios le dio a entender o lo que alguien le platicó. Pero lo que sí se repite en los escritos o en lo que puede haber respecto a ese tema es que él con su sola presencia movía el ambiente. Él con su sola Y eso presencia. existe con gente. Ese enfoque que le diste. Y pues, si ustedes no está lo han bien sentido con interesante. algunas personas, y no estoy hablando que... Bueno, el pero poder te puede mover hacia Mira, allá. con esto cierro para que el Bug nos comente lo que trae. El tema es... Ay, ya me fue el pedo. No hay pedo. Ya así ves, me ha pasado como 1000 veces. No, sigue y ahorita que me acuerdo te digo. Así me ha pasado. Sí, yo me enfoqué, esta parte está muy interesante, sobre el tema de la creación del mito, sobre este tema de los milagros, de todo lo que hizo o no. Circunstancias No lo repetidas. sabemos, se dice, algunos escribieron, pero hay una construcción del mito. Y una de las partes de cómo se construyó el tema de Cristo, de la religión cristiana, de los católicos, a ver si les comparto a los que nos escuchan y aquí a mis hermanos magios, que Constantino, el emperador todavía romano, unifica a los cristianos en el año 313 después de Cristo, ¿Dónde empieza la religión? con el edicto de Milán.
en el concilio de Nicea. Crea un credo, lo crea él 313 años después de Cristo, alrededor de la figura del Padre, del Espíritu y del Hijo. Y Teodosio, el nuevo emperador, en el 381, crea un nuevo concilio donde en Constantinopla, donde se construyó y afirmó la Trinidad. Y así, Un nuevo concepto. y así, Adecuado al que se venía usando. y así, como estas otras cosas, la construcción del Jesús histórico se transformó en una figura teológica, que era un Dios de tres figuras distintas en un mismo Dios. Ese fue el primer paso para crear este mito y otros. Por eso, aclaro, yo desde mi punto de vista de lo que traje hoy, fue el comparar la creación de los mitos al Jesús que posiblemente existió, al histórico, del hombre, y cómo se tomó esa figura para crear otros mitos. Como tú lo dijiste, eso traigo algunas otras cosas a partir de las historias de Dionisio, de Horus. Se fue adaptando y me acuerdo alguna vez que el Deivo lo dijo. Aquí se trajo con la Virgen de Guadalupe para convencer a los mexicas La madre. para entrar en el cristianismo. Lo dijo Deivo en los irlandeses, ¿o qué dijiste? Con Fátima, o un nombre que se le cambió una deidad a otra para adaptarlo al cristianismo. Sí, eso también en Reino Unido, en Irlanda, no sé dónde. Parte Los celtas. Entonces, ¿cómo surgen estas adaptaciones a partir de la historia? Y hay muchas más. Ahorita les platico más adelante otras de esa creación del Jesús del mito y de la religión cristiana católica y de la judía también, por supuesto, de esas tres religiones. Ya me acordé lo que iba a decir. Que a partir de esa situación que se presenta o de esos relatos que existen que no tenemos cómo corroborar realmente, ni nosotros ni los otros, es que después de Jesucristo no ha existido una persona en este plano que tenga ese nivel de vibración. Claro. No ha existido, no ha nacido. Una persona que pueda hacer esos cambios respecto al ambiente, incluso al clima, con su sola presencia. Justo está... Es decir, mover la física. Sí, les quería comentar... Vámonos más para allá. Como Keanu Reeves en Matrix. Les quería comentar algunas cosas de este vato. Esa sería mi duda. Eso que acabas de decir. Extraordinario, sí. Único, no sé. Pues no. En unas cosas sí, es que en unas no. cosas sí. Es que no hay documento que diga que hay otro. Igual y ya nació otro, Sí, cabrón, sí. pero no sabemos. En unas cosas parecería que sí. Por lo menos en que se parte la historia antes que él y después de él, que otros, eso nadie No más lo lograron. lo ha hecho, güey. Él lo ha hecho. Bueno, el del mito no es único, porque comparte características. Hay unas características hechas de- que sí, de otros políticos y de otros poderosos. Les voy a hablar unas curiosidades de este cabrón. Hablaba arameo. Aspecto físico, fruto de estereotipos culturales, probablemente no era así como... Tal vez sí caucásico, pero tal vez muy diferente a como lo ves, lo dijiste tú de Hidalgo, ¿no? Ujú. Dices, no, el primer retrato es una estatua, que es un pinche... Pequeñita. Un herrero, güey. Sí. Ok. Pero mira, por ejemplo, hablando de su aspecto, lo vi hace poco. Las mismas escrituras lo dicen. Estamos sacando con el tema, están haciendo estudios bien interesantes del tema de la apariencia física, porque por supuesto que en el tema, particularmente voy a hablar de México, que es un país sumamente religioso, católico. José rubio el hombre, muy guapo, barbón, ella como vikingo. Pero eso ya lo hizo Fíjate, un hombre barbado, rubio, así, buenón, ¿sí sabes? O sea que dices, mira nomás, el muchacho. Dicen que según era más flaco y harapiento de Y como lo ahora has que visto. están sacando Inclusive- nuevos estereotipos respecto al cráneo de la gente de esa época, o sea, es decir, temas genéticos de esa época, nada que ver, el hombre era moreno, con cabello oscuro y con una genética física totalmente diferente a lo que de la manera teológica se nos ha mostrado cómo era físicamente. Se adaptó como un hombre romano, Exacto. no como un hombre Exacto. judío. Ajá. Y además, Vendía más. las mismas escrituras te dan pistas de su Constantino, aspecto. Recordemos que impuso y dijo, esta va a ser la religión. De aquí ya. para el real. Sí. Entonces Sí. él quería- Pero- Y no siendo un tema político. Muy chingón, muy chingón. Espera, pero las mismas escrituras, y creo que también ahí es donde
más puedes afirmar esta mano política para dar el mito. Las mismas escrituras, por ejemplo, cuando afirman que resucita, la primera que va a ver es María Magdalena. Y no lo reconoce. No lo reconoce, ¿por qué? Eso te hace ver que Jesucristo no era una persona, no sobresalía, una persona bella, agraciada físicamente, en su externo sobresale. No tenía brillitos en No la tenía maceta, brillitos, pues. no, exactamente. Lo confunde con el jardinero. Lo dicen las mismas aprobadas por el propio Constantino y la del Reina Valeria y todo eso. Entonces, esta imagen del Jesucristo romano, pues es la prueba fehaciente de cómo se ha modificado y adaptado la historia. Sí, no, Así es. le tengo un ejemplo bien perro de eso, güey. Ahorita te lo voy a decir, ya es casi lo que sigue. Bajo sus enseñanzas en la ética del perdón, basó sus enseñanzas en la ética del perdón. Poner la otra mejilla. Profeta, sanador, filósofo, mesías, profeta apocalíptico, decían unos, sanador carismático, dicen otros, poco acuerdo. Líder de un movimiento de renovación del judaísmo. En el pinche momento, cabrón. Apocalíptico igual que Juan el Bautista antes y Pablo después. Entonces muy probablemente era un cabrón, nos va a llevar la verga a todos. Andaba de pinche agitador. Por supuesto. Se va a acabar. Así. Curaciones milagrosas. Quizá sí, quizá no. Leyendas para encumbrarlo, tal vez. No fue el Mesías que liberó a los judíos de los romanos. Siguieron con los romanos, ya lo dijo no fue el Bulk. Mesías Sí, no. que profetizaban. Hijo simbólico de Dios, hijo del hombre. Las traducciones también son ahí. Exacto. Raro, ¿qué estamos diciendo, cabrón? De este güey. ¿Qué es la verga o qué es la verga? Sí lo es. La traducción, fíjate, Hasta ahí. en esta historia Hasta ahí. pueden cambiar. Hasta ahí importa, claro. Crucificado por la inestabilidad para el establishment. Por favor. Es un pinche agitador, cabrón. Somos el gobierno. Anda tirando pinches muebles en el palacio de los ladrones que nosotros hicimos. ¿También se lo buscó? Esta es la perra que les quería decir, güey. Los 3 reyes magos, güey. Evangelista que habla de los magos es Mateo, el único. Y no afirma que fueran 3, ni que fueran reyes. Sacerdotes eruditos les llamaban magos. Eran astrólogos. Que fueran ricos no quería, Del cielo. no quería decir que fueran reyes. Por eso se guiaban por la estrella. Se cree que son ricos por el tema de que dieron oro y regalos chidos, pero no necesariamente eran reyes. Ajá. 3 regalos no es igual a 3 donantes. Ni siquiera se especifica eso. Sus nombres surgen en el siglo VI. Escúchalo de la historia, güey. 6 después de Cristo. Y Baltasar, la inclusión. Es de piel oscura a partir del siglo XV para representar a los pueblos africanos, porque es una iglesia universal. Claro. Eso parece película ¿Cómo norte. a partir de un breve trozo de los evangelios se construyó una gran leyenda? No. O sea, y eso es con los Reyes Magos, güey. ¿Qué te digo de Jesús? Por favor. Jesús lo ha hecho muy cabrón. Otros lo han hecho. No sé si... ¿Él es el que más? Seguramente sí. Esto se los dije al principio. Genealogía de Jesús. Alguna gracia. no, pendejo. Claro, Una claro. pinche gracia tú. No. Más Por allá eso de lo que uno le pueda decir o no. salían los magios. Alguna Imagínate. pinche gracia tú. Imagínate así de cabrón. Genealogía de Jesús, se los dije, lo emparenta con Abraham, David y Adán. Viene desde el primer hombre su tutor. Mateo lo pone por el linaje de Salomón, Lucas el linaje de Natán, ambos hijos de David. O sea, hasta ahí concuerdan, ya después siguen. Los apóstoles son vatos. ¿Qué pasó? María Magdalena probablemente tenía la misma jerarquía que los otros cabrones. Simplemente por el tema también de la condición de la mujer y de no salir y andar vagando con esos cabrones que andan predicando y llevan refrescos. Oye, cabrones. en sus reuniones hay bebidas. En tus Hay versiones una filosofía, y hay- también una corriente de pensamiento que habla de María Magdalena respecto a qué representaba ella en ese grupo y qué pitos tocaba ahí la mujer. Y pues no era nomás ahí. Supongo que algunos.
Incluso ¿Alguno? respecto a su profesión, o sea, ese es claro. otro tema Sí. infinito, cabrón, respecto a cómo es posible que se supone que Jesús se quedó con una prostituta. Claro. Pero el término prostituta se ha ido modificando con las eras, porque antes una prostituta era una sacerdotisa. Una amiguita. No, era una sacerdotisa No, ya que si lo ves. manejaba el kundalini. Y el Claro. kundalini es la energía sexual. Desde la libertad sexual de las mujeres. O sea, Entonces, ya no después, si lo ves desde necesariamente, ahí, ojo, algo muy importante. La única persona que había con una vibración que pudiera soportar la de Jesús era Magdalena. Por eso se pudieron reproducir, Estaba- según dicen. Sí, estaba vacunada. Algunas escrituras. Sí, según dicen, Diego, según dicen. Aguantaba el Estaba- semen espiritual. Bueno, Oigan, ya sí, me gustaría comentarles algo. Por favor. Ya le llovieron micrófonos a don Justino, era hoy. A Todo ver, fuera, se le está todo yendo fuera la como idea. eso, don Justino. Pues ahí le va, cabrones. Él le va. Yo, cuando era un niño, fue cuando se me enseñó de la religión. Ajá. Sí, o sea, empecé a conocer a Dios por mis papás, obviamente, porque iban a misa y todo. Pero también en la escuela. O sea, la escuela a la que yo iba era una escuela católica. Entonces yo sí leí la Biblia. O sea, no me la sé toda de memoria. He leído algunos versículos y todo eso. Y el conocimiento que yo tengo es que, pues bueno, la escritura que tiene dice que desde que la humanidad se inventó, nosotros teníamos el pecado original. Entonces llega Jesús y con su sacrificio, Dios Jesús al morir, llega al reino de su Padre y abre las puertas del cielo, donde todos estaban esperando pasar. O sea, eso es lo que en realidad la religión te enseña. Que Dios murió y cuando llegó al reino de su Padre, abrió el reino de su Padre. Él abrió la puerta para todos los que estaban afuera. O sea, para todo el que se hubiera arrepentido, Él abría la puerta, güey. perdón, es otra de sus... El perdón, Claro, exactamente. No, Para cualquiera que se arrepienta, él abría la puerta en ese momento en el que Él murió. Claro. En ese momento. Entonces, cuando Él muere, güey, pues de hecho, los testimonios dicen que habían otros 2 personas junto con Él. Uno le mentó a su madre y el otro sí le dijo, Ahí en la cruz- no, yo sí te creo, carnal. Yo sí te creo. Échame una mano. Y Jes- llegues allá con No tu me papá. salves a mí, Sí. no, el otro el culero. El yo otro- salvo que tú, güey, ¿no es cierto? El otro vato le dijo, no, sí, a mí sí ayúdame. No me salvas a mí, güey, sálvate tú. Un vato le dijo que no y el otro vato le dijo que sí. Y se supone que cuando murieron los dos, amanecieron en el reino de Dios. Los dos. Dijo, no hay pedo, tú también al culero. Sí, sí, Vente para acá. tú te arrepientes y vas a estar al lado de mí a la hora de morir, cabrón. Ok, y el otro vato murió pensando, al menos en su cabeza, se murió pensando en una idea de otra vida. O sea, es el otro Según las güey. escrituras, el otro no se arrepiente, güey, nomás es uno el que le dice. Uno se arrepiente y el otro no. Pues, te digo, Ajá. Y los dos salieron entraron al reino de No su sé, padre. güey, honestamente. Pero eso es a lo que yo digo que es como lo que más libera a la gente, ¿no? En su conciencia, tener esta religión. Es una religión que te habla de que hay otra vida. Hay algo más aparte de lo que hay aquí. Hay otro plano, hay otro universo, no sé, hay otra cosa. Sea lo que creas, te invita a pensar en eso. Ok, hermanos magios, si me permiten, yo cerraría mi participación con otro par de curiosidades y una conclusión. Hace la entrada a Jerusalén en burro. Populista, escandaloso. Ya lo repetimos que sí. El relato de la tumba vacía. Difícil alegar resurrección sin abrir la tumba. Ya estaba bien. Llegaron y ya estaba abierta. Ya no estaba, a lo mejor Pero hasta ahí se lo llevó. vendas. Se lo llevaron unos cabrones. existen y están en la iglesia. Entonces resucitó. Están las vendas. El que quiera verlas. ¿Qué iglesia está?
No tengo ni la Bueno. menor idea, güey. Pero sé que hay posesión de ese vendaje. Sí, pero no son vendas, güey. Es el manto. Es un manto, exactamente. Sin duda, Está en El manto de Jerusalén, Turín. allá en Tierra Santa. ¿No está en Turín? Pues, la Tierra Santa es muy extenso. Perdón, hermano. lo comentan cuando quieran ustedes dejar de hablar. Está bien. Personaje extraordinario, cabrón, digno de análisis, lo quieras, no lo quieras, como muchos de los que hemos hablado, su parte humana, su parte mística, su parte milagrosa o vibrante o como lo quieran llamar, un personaje que por donde lo veas está cabrón, algo tiene, chingón analizarlo con mis hermanos magios, qué gusto, panel de lujo que tenemos para platicar de este pinche tema chingón. Gracias totales. Sin duda podría ser más extenso el debate, el diálogo, el conocimiento que cada quien de los que estamos aquí traemos y tenemos, ¿no? Desde la parte histórica, el mito, faltó Mr. Kent, ese güey podría hablar aquí toda la noche diciéndonos sustentos desde su parte. Ay, sí, yo ya iba a hacer la confirmación, güey. Solo hay algo que no me cuadra. Solo hay algo que un día dices, una sola cosa no me cuadra. Cabrón, ya llevan bastante. Un avance muy importante. Si ya nomás quedamos en una duda, valimos. Pero bueno, muy extenso, ¿no? Un personaje. Les voy a compartir uno aquí que me encontré y otro que aquí que formulé. Dice, los cristianos tienden a tomar la información de los evangelios del Nuevo Testamento al pie de la letra. Pero otras personas también están interesadas en Jesús como una figura de la historia. Ya ha habido una larga discusión entre los eruditos, cristianos y de otros ámbitos sobre la mejor manera de examinar e interpretar los evangelios del Nuevo Testamento y otros textos relevantes para arrojar la mayor cantidad de luz sobre el Jesús histórico. Incluso esa frase Jesús histórico tiene su propia historia compleja y matices de jerga. Mark Allan Powell define de manera útil al Jesús histórico como la persona que surge de un análisis de las fuentes de acuerdo con los principios generalmente aceptados de la ciencia histórica. Desde la concepción teológica se explica la divinidad al interpretar los registros históricos a partir de los evangelios. Paulo o Saulo o Pablo de Tarso, que sin conocer a Jesús creó 1001 historias. De hecho lo menciona Scorsese en su película, que se aparece Jesús y dice, oye, pero yo no dije eso, ni a mí me crucificaron, ni la chingada. Dice, no. Dice, pero este es el Dios, este es el Jesús en el que yo creo y el que yo creé. Eso sale en la película. La figura de Jesús es una verdad alterada basada en un personaje histórico mencionado por las principales religiones de influencia mundial, dice Flavio Josefo. Se sumaron ideas y valores agregados de otros dioses paganos para ir adecuando a este Jesús. De acuerdo con lo dijimos con los romanos, su imagen se modificó, claro. Era un tipo más chaparrito, más morenito, con rasgos más judíos, y se creó el Jesús, el que está ahí colgado en la cruz, el Jesús romano, porque Constantino lo impuso y dijo, esta va a ser la religión ya para todo el país. ¿Tenía otra? No, ya te aventabas. Esa es otra historia. Pero bueno, hablar de este personaje histórico cambió la historia, más allá si existió o no, si fue el que hizo milagros o no, tiene una validez en el mundo porque hay gente que cree en ello. Yo respecto a lo que digo de las religiones, yo soy ateo agnóstico, pero creo que cualquier religión o cualquier dogma, si te hace ser mejor persona, está bien, güey, dale. Las personas, si crees en el espíritu de león y te hace ser noble, te hace ser moralmente mejor, está bien, güey, creen como
indio americano cree en el espíritu del oso, pero y yo no creo en lo del más allá. No sé si lo exista o no, porque aquí estoy. Pero la vida es aquí y ahora, y lo discutimos en otro podcast. Aquí es donde tienes que ser buena persona. Aquí es no para esperar el cielo, cabrón. Porque tienes que ser bondadoso, porque el mundo está bien culero, güey. Y es aquí donde tienes que demostrarlo, no porque haya un mejor reino. Hago esto para no irme al infierno o al cielo. Son mamadas. Eso es egoísmo, ¿no? Hazlo. Sería hasta egoísmo. Hazlo aquí, porque es lo que tienes que hacer, cabrón. En vida, hermano. Haz el bien en vida. No porque un Dios me va a premiar o me va a castigar. Satanás, tampoco. Así hay una dualidad, pero propia del hombre. ¿Hay el bien y el mal? Sí, pero es aquí. Entonces creo que interesante y se va por muchos lados el tema de hablar de Jesús, ¿no? Desde el tema de las energías, de lo histórico, de lo registrado, si existió, no, qué es lo que hacía, cómo era. Entonces, un gran tema, ¿no? Pero pues aquí con nuestros análisis, nuestro estudio, nuestro esfuerzo, nuestro punto de vista personal es lo que hoy les pudimos traer. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, qué interesante. Ahí la conclusión. Bueno, yo les voy a ahora sí que nada más a agregar un poquito al tema para esclarecer el tema de los vendajes. Y bueno, aclarar que, bueno, más bien se referían al manto, ¿no? Sí, el manto. ¿Sí? Según los evangelios del Testamento, José Arimatea, un miembro de Sanedrín judío que había sido seguidor de Jesús, obtuvo el permiso de Poncio Pilato, de Poncio Pilato, en ese momento pues era el jefe, ¿no? Para poder retirar el cuerpo de Jesús de la cruz, para así poderlo tapar con una sábana blanca antes de que lo fueran a enterrar a la tumba, ¿sí? La sábana se le conoce como el sudario de Turín, ¿sí? Que es la tela de lino que se encuentra en la ciudad de Turín, Italia, ¿sí? Según la tradición, esta sábana fue utilizada para envolver el cuerpo de Jesús después de la muerte en la cruz. Sin embargo, su autenticidad ha sido objeto de controversia y debate por parte de expertos, arte, ciencia y religión. En cuanto a las vendas, que eso es lo que estaban hablando ustedes, que a lo mejor hubo ahí la confusión, utilizadas para envolver el cuerpo de Jesús, no se sabe con certeza qué sucedió con ellas después de que la tumba fue sellada y posiblemente se haya perdido, destruido o robadas, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante este personaje, la verdad es muy, muy controversial inclusive, porque tiene elementos que no puedes inclusive descartar, ¿no? En la parte histórica, ¿no? La gente pues ha dicho que existió, aparte de pruebas físicas inclusive, entonces no podemos descartar que no haya existido. Ya el tema de deidad y todo, que ya se maneja de una forma religiosa, pues ya es otro rollo, ¿no? Así que, como decía el buen Bulk, creo que si la creencia de la religión, la que tú quieras creer, como decía el dogma o lo que tú quieras creer, mientras te haga una buena persona, dale, güey, ¿no? Entonces, ¿te gusta el frijol? Atáscate. Pero bueno, creo que con eso cerraría y la verdad estoy muy, muy contento con el panel de lujo que ahora nos presentó aquí en Los Magios. Bienvenida y bueno, muchas gracias por haber venido, señorita Lizzie McGuire. Entonces, pues bueno, gracias al auditorio, gracias podcast escuchas por escuchar su programa Los Magios. Pues yo, ya que nadie se quiere aventar a su conclusión para que la vayan pensando. Como bien dicen, un tema, un personaje multifacético, de mucho análisis, de muchos
muchos enfoques en el que lo puedes analizar. Un símbolo, muchas posturas. Un símbolo que yo creo que El simbolismo. sí corresponde Lo que le representa a cada quien es esa figura. exactamente. Y creo que responde fehacientemente a la naturaleza humana. ¿Quién más que los humanos para tener una deidad como tal? ¿Qué más que los humanos? ¿Qué más que nosotros? ¿Qué más que la naturaleza como tal para representarse a sí misma? ¿Vale? Entonces, un capítulo muy interesante. Como siempre nos faltó muchísimo, pero podríamos aquí estar hablando 6 horas y Sí. no. Sí, muchísimos datos. Así que muchas gracias por haber compartido, mis queridos hermanos. ¿Y quién sigue? Yo le doy. Sí, déjame decirlo. Pues nuevamente un gusto estar con ustedes. Es un gustazo verlos y poder cotorrear de un tema tan extenso y además pues tan poderoso. Pues, o sea, es un tema de mucho poder. Y algo que me gusta, o sea, yo algo que defiendo de esta religión es que se queden con lo bueno y abran su mente a escuchar. Sí, quédense con lo bueno, con lo bonito que escuchen, con los bonitos mensajes que les platique. No hagas lo que hacen, haz lo que te dicen. Y quédense con lo bonito, nomás. pero tampoco, o sea, no cierren su mente porque por eso son las guerras. O sea, porque hay gente que cree en esta parte de Jesús Está bien. y todo eso. Y hay gente que no cree en Jesús. Entonces debemos escuchar a los demás. Hay mucha información. Entonces no podemos cerrarnos nada más a una sola cosa. ¿Qué más podría platicarles? Pues toda la vida yo conozco mucha gente que es muy religiosa y es una manera también de juntar a la comunidad. Algo que yo veía es que me quedó muy marcado en un asentamiento urbano que yo llegué a visitar. Yo veía que todas las casas de alrededor eran estaban construidas de manera muy austera. Y toda la población, en lugar de construir su casa, construían un templo. Y estaban haciendo un templo y era un templo de la religión de la luz del mundo. Entonces yo llegué a ir 2-3 veces y por la neta yo sí dije, si esta gente, en lugar de construir este templo, dedicar ese tiempo a construir su casa, estarían en otras condiciones. O sea, yo sí lo vi mucho, o sea, denle el tiempo que se merece a la reflexión, a la meditación, a la oración y todo pero eso. sin Y esa gente no ayuda- existiría Roma, por el Vaticano. Y Esas cosas ayuda tan lo que preciosas. puedas ayudar, pero Una capilla sixtina. Pero por no favor. te descuides como persona por creer en eso. O sea, tú tienes tu propia vida y tienes tu propia familia, entonces necesitas cuidar a tu familia también. Yo sí te recomendaría. O sea, que la gente no sea tan fanática, pues. O sea, hay gente que por otras religiones que no son la católica hacen hasta sacrificios humanos, güey, porque hay kamikazes, güey, o sea, hay religiones El Señor de la Luz. que son muy intensas, güey. Entonces, Déjate de las luces de la noche. si tú estás escuchando esto, güey, te invito a que abras tu mente, o sea, abras tu panorama y escuches más historias. O sea, no nada más existen estos libros, existen muchos libros, cabrón. Y la neta es un tema bonito también, porque habla también del amor, del colectivo también. O sea, antes era muy de el individualismo, o sea, hay un chingón y el chingón es el chingón y bla bla, y este güey fue más del colectivo, de que no, güey, a ver, aguanten. Tenía un mensaje más colectivista. Y pues bueno, tomen lo bueno, quédense con lo bonito, que lean de esto y ya, es todo lo que les podía decir. Con eso sí. Pues yo, híjole, ¿qué les puedo decir? El maestro más famoso
que ha existido ha sido Jesús. Realmente el Jesús ha sido un personaje muy particular en la historia de este planeta, en la historia de esta humanidad, que ha trascendido muchísimas eras, muchísimas generaciones. Sigue vigente el día de hoy. Después de 2000 años sigue vigente. Entonces eso tiene su que ver. Como dijo Claro. el Davo, no era cualquier cabrón. Pendejo, no tenía era. su gracia, tenía su gracia. Les comparto algo desde el punto de vista mío. El legado del Maestro Jesús de Nazaret fue un mensaje de cambio ante una sociedad que olvidó los valores de la humanidad. El legado del Maestro Jesús es el amor y la vida eterna. Este mensaje se encuentra aún vigente en la sociedad. Jesús predicó la necesidad de amar al prójimo, la misericordia y el perdón entre los hombres. Jesús no le dio valor a las cosas materiales. Él no fue en contra de un sistema político. Él solo se dedicó a enseñar a los seres humanos a convivir de una forma diferente. Dentro de las muchas ramas que existen, como hemos dicho esta noche, respecto al tema de Jesús, pues la más conocida es la cristiana, evidentemente, que es la bandera de los cristianos, pues es Jesús. En la metafísica que también existe, Jesús se llama Sananda. En general, él representa al Hijo de Dios hecho hombre, la sabiduría divina del Ser Supremo, la fuente divina. El judaísmo desestima que sea un Dios, y el Islam lo considera como uno de sus profetas más notables de la historia, y el resto lo tienen como un maestro ascendido. Su misión fue un gran ejemplo para esta humanidad, para enseñarnos cómo una persona puede desarrollarse espiritualmente hasta llegar al punto más elevado en este plano espiritual, ser un hijo de Dios. Para lo que cada quien signifique eso, ojo, porque desde el plano espiritual no hay una regla para eso. Es lo que representa para ti. En cada uno de sus actos nos enseñaba que todos tenemos, esto es importantísimo y con esto quiero cerrar, en cada uno de sus actos lo que enseñó fue que todos tenemos el mismo potencial, la misma fuerza y el mismo valor. Él dijo, todos vosotros realizaréis esto y mucho más, es decir, lo que yo hago, lo puedes hacer tú. Y según las leyes herméticas del universo, lo que es arriba es abajo. Sí. Es muy importante, hay muchos mensajes escondidos en esa pregunta. Todo lo que está arriba, todo lo que está abajo es un reflejo de lo que hay arriba. Es decir, todo lo que hacen los iluminados arriba lo podemos hacer nosotros aquí abajo. Dejo esta pregunta abierta. Y les agradezco la invitación, mis queridos magios. Verlos siempre es un agasajo. De verdad que sí, saben cómo los quiero, saben lo que representan para mí. Entonces estar aquí, híjole, muchas gracias. Espero que se repita. Me encantó el formato que manejan, me encantó lo que hacen. Y como a mí me encanta hablar y debatir, puta, pues aquí me van a tener sentada. Ya se Todo. chingaron. Bienvenida, Lizzy. Y muchísimas bienvenida. gracias a toda la gente que escucha a los magios. Y de verdad que hay aquí puntos de vista muy interesantes de los que se puede partir a hacer un montón de cosas. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, que nos escuchan, que nos quieren, los queremos. Y ya saben que somos sus confiables hermanos magios. Y como nos despedimos, we do. We do.